Y queridos amigos, el placer de siempre de estar en esta cita maravillosa de todos los días viernes con ustedes, aquí en su programa Pandemia Misterio, en esta sección de nocturna de RCN Radio, de esta cadena de radio que está por más de 130 emisoras por todo el territorio nacional y gracias a ello llegamos a muchos lugares recónditos de nuestro país y por supuesto del mundo. Y hablando de estos temas maravillosos, de estos temas que nos cautivan, de este mundo misterioso, de este mundo enigmático, que debemos prestarle atención para poder entender un poco el por qué estamos aquí, el porqué de muchas cosas que ocurren y tener un sentido más formado del hecho de la existencia misma. Así que les agradezco, los invito a que sigan esta transmisión también simultáneamente en nuestro canal de YouTube, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Así nos encuentran y muy sencillo para que podamos estar aquí conectados. Hoy una persona a la que admiro mucho y ustedes, yo sé que admiran millones de personas que nos ven y quiero agradecerle que esté con nosotros en esta oportunidad. Él ya lleva un tiempo presentando su más reciente libro y ha sido muy gratificante seguir conociendo algo más de este mundo enigmático de la mano de JJ Benítez, que está con nosotros a esta hora. JJ, bienvenido, gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias, Diego. Muchas Pa- gracias, Manuel. para esta maravillosa entrevista nos acompaña también un gran colega, compartimos gustos, un gran amigo, que es Manuel González y que está también con nosotros aquí. Él es profesor de la Universidad Javeriana, gran investigador y un gran conocedor de la vida y obra de Juanjo. Manolo, gracias por acompañarnos. Diego, muchísimas gracias. Un cordial saludo sobre todo a Juanjo que gentilmente nos concede esta entrevista exclusiva para Colombia. No se había hecho esto anteriormente sobre el nuevo libro y pues nada, o sea, retribuir otra vez la deuda impagable con Juanjo sigue creciendo y creciendo de modo tal que estoy profundamente agradecido por este tiempo que nos permite y que pues es gratificante para nosotros encontrarnos con este nuevo libro en, en la extensa carrera de Juanjo. Que ha dado mucho de qué hablar. Este nuevo libro, que lo estoy mostrando aquí para todas las personas, es la versión que tiene Manuel es la versión española, porque es de tapa dura, ¿no? Sí, El que tenemos que aquí, gentilmente el detalle de parte de Juanjo, muy, o sea, nuevamente, como te digo, las sí. infinitas gracias A- Además que por el detalle. está la foto de Juanjo, que está muy majo, miren. Yo hice la primera comunión. No, y entonces, este libro nos abre un capítulo de debate, como dije, ha abierto pues mucha escama en algunas personas, pero la información que nos ha venido suministrando en esta gran investigación es sencillamente asombrosa. Se puede decir, Juanjo, que hay que dividir como en dos episodios el momento en el que tú empiezas a conocer de esto que nos vas a hablar, estos artefactos, estas estatuillas, estas piedras grabadas. Tú las conociste en principio sobre los años finales de los años 80 y luego, gracias al trabajo de un investigador posteriormente, varios años atrás, pudiste volver a esos territorios y seguir investigando. Hablo de Antonio Erazo y, y pudiste tener más de cerca información de estas estatuillas. Hablo de lugares como Acámbaro, como San Miguel de Allende, en el estado de Michoacán. Guanajuato y de Michoacán también, y en Michoacán, allí en México. Y muchas cosas que empieza uno a darse cuenta allí. Yo recuerdo varios libros que he leído de tu autoría, Juanjo, y vienen a mi mente muchas cosas. Por ejemplo, la primera certeza es que los seres no humanos nos han visitado desde tiempos inmemoriales, han estado aquí y han compartido conocimiento con nosotros y también
se han mezclado con nosotros. La razón, diríamos que de pronto para que nuestra raza avanzara, para arreglarnos un poco genéticamente. Hay otras razones, pero principalmente esos. Segundo, hay vestigios que dan cuenta de ello. Esto está en este libro, están unas fotografías bellísimas de muchos artefactos, muchas piedras, muchas estatuillas que has encontrado, que encontraste y que serían una prueba, ya nos vas a contar, fehaciente de cómo estos seres no humanos han estado aquí desde siempre, ayudándonos o no ayudándonos, porque hay algo que me llama la atención también, es que ellos han llevado de la mano, si se quiere, a varios pueblos. Recordemos al pueblo judío cuando lo llevan por el desierto a una tierra prometida. Pero aquí en la cara oculta de México vemos que algo parecido sucedió con los aztecas, que los llevan de la parte de Norteamérica hasta el centro de México. También les enseñan, además de técnicas de agricultura y otras cosas, les exigen, por ejemplo, también que me llama la atención, y en relación con el pueblo judío, les exigen sacrificios o les enseñan a hacer ciertos sacrificios. No sé qué obsesión tengan con la sangre o es un mecanismo de control para esos pueblos. Bueno, son muchas cosas que me han tenido con muchas preguntas y elucubraciones en estos últimos días cuando he tenido este libro, La cara oculta de México, muy cerca a mí. ¿Por dónde podríamos empezar, Juanjo? Hablando de esta gran investigación que, que nos abre los ojos y nos deja como esa hipótesis de que la historia como nos la han contado no ha sido tal, sino que debemos como también mirar muchas cosas que nos han ocultado. Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Bueno, yo estuve llevando a cabo esta investigación en México, estuve viajando en 5 ocasiones y bueno, la investigación por supuesto no está cerrada, ¿eh? Eso debe ir por delante. Yo al principio, cuando me encontré aquellas piezas, aquellas piedras grabadas, me dio la sensación de que aquello era totalmente falso. ¿Por qué? Pues porque son espléndidas, ¿eh? Las más de 200 piedras grabadas, lajas negras que yo llegué a contemplar, hay aproximadamente 60.000. Bueno, pues eran tan increíbles, estaban mostrando unos seres no humanos de cabezas enormes, con ojos gigantescos, grandes, con manos con 3 y 4 dedos sin pulgares. Todo aquello, bueno, yo lo había estado investigando durante 52 años y bueno, pues me pareció raro, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que sean tan bellas las grabaciones, las esculturas, las figurillas de barro? Hasta que empecé a entrar en la investigación, supe de dataciones que ya se habían hecho en Estados Unidos, en la Unión Soviética. Eh, Llevé a cabo mis propias investigaciones de datación en laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid, en Sevilla, en el Centro Nacional de Radiaciones, y me di cuenta de que, caramba, tenían 9.000 años de antigüedad, tenían 3.590 años de antigüedad. La estatua famosa que aparece en la portada de La cara oculta de México, yo llamo La pareja, tiene 1,80 m aproximadamente, mármol blanco, 1 tonelada casi de peso, donde aparece un ser no humano, clarísimamente, y una india abrazada a esta criatura, ¿no? Bueno, esto, según las investigaciones de termoluminiscencia de la Universidad Autónoma de Madrid, pues es del siglo III. Estamos hablando de 1.800 años de antigüedad. Caramba, ya la cosa se puso seria, porque ya no era la posibilidad, bueno, sí, de que alguien lo hubiera falsificado, de que alguien lo hubiera trabajado como artesanía, eh, pero no es así, es decir, en el siglo III, pues no, ¿eh? Y ahí es donde yo empecé a trabajar en serio, me di cuenta de que aquello era muy interesante y además abarcaba muchos periodos de tiempo, ¿eh?
Bueno, pues empecé a llegar a ciertas conclusiones, por supuesto todas provisionales, y esas conclusiones me llevaron a pensar, uno, que civilizaciones no humanas, no una, varias civilizaciones no humanas, seguramente habían descendido en México en diferentes momentos históricos. Seguramente habrían enseñado muchas cosas a esos pueblos, tanto sean los mexicanos, los aztecas, como los mayas, por ejemplo. Pero es que esto yo ya lo había investigado en el resto del mundo y estaba pasando. Es decir, cuando uno ve las pinturas rupestres en Argelia, en el sur de Argelia, en el Tassili Ayer, se da cuenta de que esos seres con trajes hinchados, con escafandras, etcétera, pues habían descendido hacia 8.000, 10.000, 14.000 años de antigüedad. Y lo mismo sucede en Australia, con las pinturas que hay al norte de Australia, etcétera, etcétera. Es decir, que el mundo está lleno de información en este sentido, que bueno, hay que saber interpretarla, claro, naturalmente. Y bueno, yo seguí las investigaciones de las piedras grabadas de México y de las figuras de barro de Acámbaro, en México también. Y bueno, yo me encontré ahí con dos historias que probablemente tienen conexión, pero yo no la he podido encontrar de momento. Las figurillas de barro cocido de Acámbaro, hay aproximadamente 32, 33.000, de las cuales se exhiben unas 5.000 en el museo actual de Acámbaro. Eh, bueno, pues presentan sobre todo dinosaurios que no están catalogados y que, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Porque son dinosaurios que habrían vivido oficialmente en la Tierra aproximadamente hace 66 millones de años. ¿Cómo sabía alguien quien fabricó esas figurillas de barro que había dinosaurios desconocidos? Bueno, pues una de dos, o los vieron, con lo cual te tienes que remontar a muchos millones de años atrás, o no sé qué pensar. Pero bueno, ahí está la incógnita, fascinante, es un misterio que yo creo que merece la pena seguir investigando, ¿eh? Y luego, por otro lado, están las piedras grabadas, de ese estado de Michoacán, que repito, son aproximadamente unas 50 o 60 mil. Y lamentablemente las están vendiendo y se están esparciendo por el mundo y no hay posibilidad casi de rescatarlas para estudiarlas. Yo seguí investigando y me encontré con que otra de las cosas increíbles de estas figuras, estas piedras labradas, es que no hay señales de herramientas. Cuando uno examina esos grabados, lo lógico y lo normal es que un artista, cuando está grabando, está labrando una piedra, se puede equivocar en el trazo y entonces quedan las señales, las rayaduras del error, ¿no? Aquí no existen tales rayaduras. Por más que yo estuve investigando, observando las piedras, es un pulido impecable, que solamente tiene explicación si ha sido trazado y realizado con láser o con una estampación que desconocemos. Manuel. Perfecto. Bueno, Juanjo, esto nos lleva a retomar dos cosas. Mi pregunta va en dos partes. La primera, originalmente el libro se iba a llamar La pareja. ¿Sí? Sí, sí, efectivamente. Ese fue el título original que yo le puse al libro, hablando precisamente de esa estatua de 1,80 m de mármol blanco, con incrustaciones de piedras de jade que no son habituales en esa zona donde se encontró la pareja. Es una estatua que se encontró, según me informaron, en una cueva, ¿eh? En un islote, en ese estado de Michoacán. Y tuvieron problemas para trasladarla, porque pesa mucho, y entonces tuvieron que volver a buscar una barca más grande, bueno, un problema. Bueno, cuando yo vi aquella estatua, la pareja, me quedé muy sorprendido porque además de lo que se ve de la estatua en sí, tiene infinidad de grabados, tanto en la espalda como en los lados. El ser grande, el ser no humano,
tiene 4 dedos, no tiene 5, y a mí me llamó mucho la atención el abrazo de la India a la altura de la cintura del ser, como una especie de despedida. Yo eso lo había visto ya en Argelia, en unas pinturas rupestres que tienen también entre 8 y 14 mil años de antigüedad, donde una señora embarazada está despidiéndose de un ser que está entrando en una especie de nave, en una trampilla. Bueno, y hay otros ejemplos también en pinturas rupestres en otros lugares del mundo. Con lo cual, bueno, pues llegas a la conclusión de que esta civilización o estos seres se mezclaron, como decía muy bien Diego, con los seres humanos. No sabemos si para mejorar la raza, no sabemos si porque, como dice la Biblia, encontraron a las hijas de los hombres muy hermosas o por qué. Claro. Pero la cuestión es que, y en esas piedras aparecen muchas de las imágenes que yo he visto, aparecen mujeres humanas dando a luz a seres no humanos. Claro, y a indígenas, a mujeres indígenas, haciendo el amor con seres no humanos. Es decir, está con absoluta claridad que hubo pues una mezcla entre esas, probablemente muchas civilizaciones y nosotros. Correcto. Indudablemente esto nos lleva a tus inicios en el ámbito literario. Me refiero concretamente a Existe otra humanidad, las piedras de Ica. Allá también aparece el hombre, los dinosaurios, unos mapas impresionantes que para ese momento no era posible una explicación científica a menos de que estas piedras fuesen realmente auténticas, realmente mostraran la convivencia del hombre con los dinosaurios y un saber avanzado. Es indudable el acto comparativo entre ese descubrimiento del Perú y este de México. ¿En qué va, cómo va el estado del arte de esta situación? Bueno, pues cuando yo vi las piedras de México, pensé inmediatamente, como tú dices muy bien, en las piedras de Ica del Perú. Pero luego pensando y comparando me di cuenta de que las piedras del Perú no son tan bellas, las Wow. grabaciones, como las piedras de Michoacán, de México. Las piedras grabadas, las lajas sobre todo también, de México, tienen una belleza espectacular. Y no es, o sea, no es un problema de tener mayor o menor sensibilidad artística, no, no, es que es objetivamente cuando uno observa estas tallas o estas figuras o estas imágenes, estos grabados, te quedas perplejo porque son extraordinarias. Es decir, el artista que las haya hecho, no sé quién, realmente ha hecho un trabajo formidable. Y en las piedras de Ica simplemente son grabaciones, es decir, rayaduras hechas sobre piedra. No hay grabación, como en el caso de México. Pero bueno, lo cierto es que las piedras de Ica, la última datación que yo supe de la que he conocido, a través de un señor que se llama Félix Arenas, que hizo un trabajo exhaustivo muy interesante, la datación de las piedras de Ica que sacaron allí en Ocucaje, en un cerro, estaban en 90 y 60 mil años de antigüedad, que O también sea es que hay importante. equivalencia. Claro, es importante. Y nos están hablando las dos historias de una civilización para nosotros desconocida, que era capaz de volar sobre pájaros y pájaros mecánicos, y otra civilización, la mexicana en este caso, las piedras de Michoacán, donde aparecen pues también una serie de naves constantemente en las piedras, que son los ovnis que nosotros estamos investigando en la actualidad. Correcto. Diego, Juanjo, Juanjo, son miles de piedras, de estatuillas, de grabados que encontraste tú en el transcurso a lo largo de esta investigación. Pero para que se lleven una idea, los oyentes, una idea de la dimensión, de lo colosal de toda de este descubrimiento, es que si se sigue investigando, si se sigue ahondando, si se sigue haciendo trabajo de campo, lo más seguro es que sigan apareciendo más estatuillas, más piedras y más de estos lugares, de estos
artefactos bellísimos que ustedes encontraron. Y también decirles a los oyentes que muchos de estos que deberían reposar en un museo van a terminar en las estanterías de un tipo con mucho dinero que le guste coleccionar estas cosas. Porque entiendo que muchas de las que investigaste, incluida la pareja, está datada en 1800 años de antigüedad y que en ese mármol blanco, esculpido, bellísimo, bueno, no sé si esculpido porque a veces no se detectan señales de herramientas, pero en todas estas obras maravillosas, lo cierto es que todo esto está en venta, ¿no? Muchas de estas obras están en venta. Sí, prácticamente todas las que yo he conocido, las que he podido ver y fotografiar y estudiar, estaban en venta. De hecho, la pareja, en la primera visita que yo hice al principio, pues me pedían 2 millones de dólares. Ya al final, en el último viaje que hicimos el año pasado, pues lo rebajaron a 150.000 dólares. Lamentablemente, así es la historia. Es decir, estos señores van al campo, sacan, extraen, desentierran las imágenes, las piedras y las ponen a la venta. Bueno, de hecho, me contaban los campesinos cómo cuando se descubren las primeras piedras hacia el año 2018, lo hacen como consecuencia de la apertura de una carretera. Entonces los ingenieros que estaban llevando a cabo la carretera encontraron estas piedras y se las llevaban en helicópteros, porque eran muy pesadas, y las empezaron a vender y otras se las quedaron ellos. Y es lamentable, pero es que es así, la historia es así y no podemos ni siquiera pensar en recuperar esas 50 o 60.000 piedras, es imposible. Y es una verdadera desgracia, porque lo interesante, supongo, es que habría que reunirlas todas para intentar estudiar a ver si hay secuencias informativas en lo que son las piedras grabadas, pero eso ahora mismo es prácticamente imposible. Por otro lado, además, nos encontramos con el triste, tristísimo problema de que la arqueología oficial mexicana no acepta estas piedras, las considera un fraude. Y cuando argumentamos con razón de que hay unas dataciones, tanto en termoluminiscencia como en carbono 14, porque algunas de las piezas que yo he podido contemplar son, por ejemplo, puñales, cuchillos con el mango de hueso. El hueso se puede estudiar a través del carbono 14, porque es un material orgánico. De hecho, lo hemos hecho ya también en España, pero no lo hacen. Es decir, cuando se les dice hay una datación que tiene 9.000 años o 3.590 años, no lo aceptan. Meten la cabeza en el suelo como los avestruces y se terminó. Y es muy triste. Y Manuel, antes de que hagas tu Dale, pregunta, dale, dale. uno no se explica, bueno, yo hablaría como una especie de conspiración, pero uno no se explica si ya existen los mecanismos, las fórmulas de hacer una datación de algo y decir esto tiene millones de años, esto tiene 5000 años, que fue el trabajo que hizo Juanjo con todas estas piedras. ¿Por qué la comunidad científica sigue negando lo que científicamente está probado? Entonces, Esa es una muy buena pregunta. Yo, en las reuniones que he tenido con los arqueólogos y con los científicos, y les he explicado todo esto que estamos comentando hoy, yo me he dado cuenta de que hay un problema de fondo terrible, tremendo, que impide que se puedan volcar en la investigación, por ejemplo, en este caso con las piedras de Ica o con las piedras de Michoacán. Ellos, la ciencia, el colectivo científico, no acepta el fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre. Por tanto, todo esto no tiene ningún interés para ellos, o al menos no lo quieren manifestar. ¿Por qué? Y yo lo comprendo. Es decir, la comunidad científica, si aceptara la existencia del fenómeno ovni o de las civilizaciones extraterrestres que nos están visitando desde hace miles y miles de años, pues tendrían un serio problema. ¿Por qué? Porque primero quedarían en ridículo entre ellos.
lastimarían su currículum vitae. Y bueno, pues no están por la labor, es decir, oficialmente no lo aceptan. Hay excepciones, hay personas que son científicos, que tienen una calidad científica muy importante y lo aceptan, pero lo hacen en privado. ¿Por qué? Pues porque puede perjudicarles. Muy convenientes. Bueno, Manolo. Bueno, varias cosas. Lo primero, apoyándonos en esto que estamos hablando, creo que la cantidad de piedras es demasiada. Tú lo señalas, haces muy bien el énfasis en el libro para, para catalogar esto de fraude o mentira. O sea, nadie tendría la necesidad de crear ese número tan inmenso de piedras solamente para crear un fraude. Y desde ese punto de vista me parece que eso también pesa a favor del libro. Lo segundo, la forma de como tú muestras que no es una, entre comillas, una talla, sino más bien casi como si fueran impresas al láser, lo cual también lo pone a uno a pensar por los tiempos históricos de las mismas. Y en tercer lugar, me llama la atención, y esto nos va a abrir un capítulo interesante, que algunos amigos lectores han preguntado, los símbolos encontrados, que has también hallado similitud en el caso de Tasil y otros lugares donde han habido encuentros con seres que han transmitido saberes. ¿Cómo vamos por ese aspecto? Bueno, efectivamente, en las piedras grabadas de México hay muchísimos símbolos. Yo los he estado estudiando en la medida de mis posibilidades, se lo he dado a otros especialistas y la única conclusión a la que han llegado o hemos llegado es que algunos de esos símbolos, no muchos, parecen bereber antiguo, que es un lenguaje, una lengua, un idioma que aparece en el norte de África, en el Sáhara sobre todo, y que da lugar después a lo que hoy se conoce como el Tifinagh, es decir, el bereber actual. Bueno, hay una cosa muy interesante que da mucho que pensar, ¿no? Es que, por ejemplo, las pinturas rupestres del Tassili Nayer, y repito, entre 8, 7 y 14.000 años de antigüedad, aparece este lenguaje bereber al lado de las pinturas donde están los seres con escafandras y volando, etc. La conclusión a la que empiezas a llegar inmediatamente es que ese lenguaje bereber está compuesto por símbolos eh, que hoy los podemos identificar en la informática como símbolos binarios. Esto te lleva inmediatamente, claro, a pensar que ese lenguaje ha sido trasladado o transmitido no por el ser humano, sino por seres no humanos. Bueno, y ahí nos hemos quedado. Es decir, por eso yo lamento mucho que la ciencia no pueda intervenir en la investigación, por ejemplo, de las piedras de Ica o de las piedras de México, porque si la ciencia interviniera, podríamos entre todos, bueno, pues quizá tener la posibilidad de descifrar esos símbolos. En esos símbolos se está contando algo. Aparecen las imágenes, no sé, por ejemplo, de un individuo con una escafandra que está ofreciendo un bebé no humano a una nave que está en lo alto. Bueno, pues a lo mejor ahí en esos símbolos que aparecen alrededor de esa imagen está la explicación. Pero claro, es muy difícil si no participa la ciencia en un colectivo el poder aproximarnos a eso. Lo cual me lleva a un tema que es importante. En estas piedras aparece un tema recurrente y que obviamente es un tema delicado y espinoso de tratar. Gog. Juanjo, desde la página 559 de Caballo de Troya 9, encontramos en tu obra la primera mención del asteroide. Y llegamos y los encontramos en las reproducciones gráficas que trae tu último libro. Gog está ahí. ¿Qué podemos pensar? Bueno, cuando yo vi esas imágenes en las piedras grabadas, pues inmediatamente pensé en Gog. ¿eh? Es una deducción casi automática, ¿no? Pero bueno, yo repito, me gustaría estar muy equivocado.
totalmente equivocado. Es decir, que Gog sea una paranoia mía o que Gog sea un error de mis informantes o que Gog sea lo que sea, pero que sea falso. ¿Eh? Me encantaría. Y he metido una botella de champán en el frigorífico por si en agosto del 27 no aparece Gog para celebrarlo. Pero coloquémonos como abogados del diablo. Hay muchas fuentes directas e indirectas que coinciden. Sí, bueno, y yo, a ver, cuando veo ese meteorito o ese asteroide que parece ser que se aproxima a un planeta que podría ser la Tierra, que es lo que aparece en las piedras de México, bueno, pues yo pienso inmediatamente en ese meteorito. Anuncian que chocará en el Caribe en agosto del año 2027. Falta muy poco. ¿Eh? Bueno, me gustaría, repito, estar equivocado. Me gustaría porque la catástrofe puede ser de tal magnitud. Imaginemos que si eso fuera verdad, este meteorito que tendría 28 kilómetros de longitud impactaría a unos 300 kilómetros al oeste de Bermudas y provocaría la desaparición del Caribe completo, la desaparición de la costa este norteamericana completa, la desaparición de parte de Colombia, de toda la zona de la zona sudamericana y, por supuesto, de parte de África, las Islas Británicas, Portugal, etc. 1.200 millones de muertos en 48 horas. Como ustedes comprenderán, me gustaría estar equivocado. Diego, Perfecto. Sí. Estaba mirando en este momento una fotografía que está aquí en el libro, en La cara oculta de México, el libro más reciente de JJ Benítez, con quien conversamos en esta noche aquí en nuestro programa. Y es una laja negra en la que se ve un ser no humano abriendo el pecho a un hombre como una ofrenda, y en la parte superior se ven unas naves, unos discos, tres naves a lo alto. Todas las culturas mesoamericanas, en el antiguo Egipto, se conocen y hay detalles de ofrendas, sacrificios a los dioses. Eh, yo vuelvo, con esto abrí la entrevista y quiero preguntarle directamente a Juanjo, ¿por qué crees que se instauró eh, ese régimen de los sacrificios en las culturas antiguas? ¿Por qué llegar a ese hecho de tener que matar a alguien y ofrendarle su sangre y un corazón para que se aplacara la ira de los dioses? Es algo que, si son seres civilizadores y que nos ayudaron en muchas cosas, en agricultura, en sabiduría, ¿por qué las ofrendas de sangre? Bueno, es otro de los misterios, ¿no? Y de los enigmas. Yo descubrí con gran sorpresa, yo conocía un códice mexicano donde se hablaba donde se habla de que un dios llamado Huitzilopochtli, que fue el que condujo a los aztecas probablemente desde la zona sur de Norteamérica al actual México. Este dios tenía forma de serpiente emplumada y condujo a este pueblo azteca en el siglo XII durante 2 siglos y les enseñó eh, pues todo lo que saben o sabían sobre templos, sobre liturgia, sobre dioses, sobre sacerdotes, etc. Y una de las cosas que Huitzilopochtli enseña a esta gente es cómo abrir el pecho de los esclavos o de los guerreros capturados en las batallas y cómo sacarles el corazón y ofrecerlo al dios o al sol. Entonces, claro, yo me di cuenta de que no era un invento humano, sino que era una disposición de ese dios Huitzilopochtli, que ya podemos imaginar todos de quién se trataba. ¿Eh? De la misma manera
que a Moisés pues lo llevaron durante más de 40 años por el desierto unos carros de fuego y unas columnas de humo y unas columnas de luz, etc. Bueno, pues y luego, claro, los aztecas lo adoptaron como una de sus rituales cotidianos, habituales, cuando capturaban a los prisioneros o tenían víctimas que tenían que sacrificar, pues les abrían el pecho y sacaban el corazón palpitante. Pero fijaros que esto no es un invento humano, es algo enseñado por seres de otros lugares, de otras civilizaciones. ¿Por qué? Pues yo no sé, realmente porque quizás pudo impresionar mucho a la gente, ¿no? Es decir, que tú abres un corazón, un pecho y saques un corazón palpitante. Impresiona siempre, impresiona mucho. Quizás ahí estaba el secreto, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que a Moisés, ese, ese grupo que yo entiendo, las guerras de Yahvé lo cuento, ese grupo no humano que adoptó el nombre de Yahvé como Dios cuando realmente no era Dios, pues bueno, les enseñaron una serie de sacrificios que no tenían ningún sentido. Es decir, que usted mate una vaca, un novillo o una cabra y la queme para que el olor Mm. satisfaga a Dios, a Yahvé, pues no tiene la verdad ningún sentido, ni tiene nada que ver con el Padre Azul, ¿no? El verdadero y el buen Dios, para mí. Bueno, pues no sé si es que eso forma parte del engranaje a la hora de constituir una religión monoteísta. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque somos, los seres humanos somos así, es decir, nos fijamos en los detalles, decir, ah, bueno, pues si matamos a la cabra y la quemamos, el olor, y eso satisface a Dios. Oiga, pues no. Lo que pasa es que eso quedó grabado ahí. No sé si era lo oportuno, eso ya es discutible. ¿Eh? Es discutible, pero desde luego no tiene nada que ver con la divinidad. Juanjo, y eso nos lleva a otro asunto importante que también aparece en la parte final del libro. Eh, Salimos de la sorpresa del capítulo de la pareja, que indudablemente siento que es una de las cosas más impactantes que tiene este libro. Quiero hacer también una salvedad. El libro es muy visual, ¿no? Es absolutamente visual. Me recordó un par de libros anteriores tuyos, eh, que son mis ovnis favoritos y mi Dios favorito, que también son muy de imágenes, por un lado. Lo recuerdo muy bien. Y en esta cuestión de las imágenes, y ahora que señalas el asunto religioso, hay dos cosas hacia el final del libro que lo ponen a uno a pensar. La Virgen de Guadalupe y una imagen del diablo. Y a esto súmale, para cerrar la pregunta, que te apoyas también en la visión remota para apoyar tu proceso investigativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la visión remota quizás es lo más discutible. Yo lo entiendo y lo comprendo. Pero cuando ves unas lajas de piedra negras que pesan 50 y 100 kilos, con esos grabados de la Virgen de Guadalupe en mitad de naves de seres no humanos que están adorando a esa imagen, yo me quedé perplejo y volví a pensar en que aquello era un fraude. Pero claro, las dataciones dicen lo contrario, porque son piedras que tienen 9.000 años de... Entonces, pensando, y dije, bueno, esto, la única posible explicación es que esto sea una profecía. ¿Por qué? Bueno, la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en México ocurre en diciembre de 1531 y estas piedras tienen 9.000 años de antigüedad. Eh, pues es que es lógico que estén dándonos una imagen, una información que es profética. Pero yo me di cuenta de un detalle también muy interesante. Bueno, la imagen que aparece en las piedras de la Virgen de Guadalupe no es la imagen original. Cuando NASA estudió la imagen actual de la Virgen de Guadalupe, se dieron cuenta, utilizando los infrarrojos, que había una imagen debajo de la pintura, porque la Virgen de Guadalupe tiene una parte importante que está pintada y que está pintada por la Iglesia Católica después de 1531 porque la moda
en aquel momento en Europa y en todas partes a la hora de hacer cuadros eclesiásticos o religiosos, pues era pintarlos de una determinada manera. Por eso lo que hacen es la imagen original y primitiva, la pintan, le ponen rayos, le ponen un angelito en los pies, le ponen una luna, etc. No existía en la imagen original. La imagen original para mí es mucho más bonita. Es una niña, una jovencita que está con los brazos, las manos unidas en posición de oración y nada más. Bellísima. Pero la moda eclesiástica era otra y bueno, pues yo entiendo que metieron la pata. Bueno, esto, repito, lo que se ve en las piedras de México no es esa imagen primitiva y original, la que aparece en el poncho, en la tilma del indio Juan Diego cuando le entrega las flores de Castilla, las rosas a Fray Juan de Zumárraga, al obispo de México. No, es la que conocemos todos en la actualidad, repito, con el angelito, la luna en los pies, etcétera. ¿Cómo era posible, si esta piedra tiene 9.000 años, cómo es posible que no pongan la imagen original? Pues porque sabía quién la fabricó, sabía lo que iba a pasar. Por eso, yo repito, sería interesantísimo que la ciencia, que la universidad entrara a investigar estas piedras, porque entre todos se pueden encontrar muchísimas más claves. Es correcto. Diego. No, Manuel, te quería decir que podremos ir ya Bueno, redondeando perfecto. con qué te gustaría terminar. Bueno, como siempre ha sido como la costumbre en nuestros programas y en nuestros encuentros con Juanjo, hablemos del futuro. ¿Qué nos depara literariamente este 2024? Que todo parece indicar que vamos a entrar en la dinámica de 2 libros por año. Bueno, yo no estoy muy convencido de que sea bueno que se publiquen 2 libros al año, pero bueno, muchos lectores lo piden y la editorial pues ha hecho, yo creo que la prueba o el experimento de hacerlo, ¿no? Entonces, el 19 de marzo, si no estoy equivocado, se publica Luz de Tungsteno. Luz de Tungsteno es un libro extraño, 10.101 pensamientos. 10.101 pensamientos. ¿Cómo nació? Pues un día, dándole vueltas en la cabeza, dije, ¿cuántas ideas de cierto calado, de cierta importancia, recibe el ser humano al día? Agarré una serie de cuadernos, me puse a escribir los pensamientos que yo entendía que tenían cierta importancia, y comprobé durante 400 días que me salieron a mí una media de 25 pensamientos al día, pensamientos de cierta importancia. Bueno, lo que hice fue agruparlo por temas: el amor, Dios, la religión, los militares, no sé qué, y salió Luz de Tungsteno. Y luego, en otoño, invierno, eso no, todavía no sé la fecha, saldrá un libro que se titula Están aquí, que es un libro de investigación del fenómeno ovni con los militares, ovnis y militares en el mundo. Pero vuelve a quedar la gran pregunta que todos los lectores, me incluyo, deseamos desde hace años, porque si hay algo que hay que criticar en tu obra, que es lo único, y voy a decirlo con una crítica constructiva, la espera entre caballos de Troya, sabiendo que resta un tomo más, que es Rayo Negro. Y entonces Rayo Negro, Bueno, pues en Rayo Negro está escrito, está ahí en un cajón, no, por Dios, y la verdad es que hay que esperar después del 2027, supongo. 2027. Bueno, quedamos nuevamente maniatados, es que es impresionante, pero bueno. Bueno, pues ha sido una conversación deliciosa, una velada maravillosa. Me llama la atención, Manolo, y esto lo vamos a debatir después nosotros dos. 10.101 pensamientos, no sé, hay como un código ahí, ¿no? Hay algún mensaje, Obvio. un mensaje.
Y 1-0. No, correcto. pues es que levanta la mano, Juanjo, para que todos vean que tienes en la mano el anillo de plata. Y inmensamente agradecido, como siempre, a Juanjo por su disposición, por su cariño a Colombia, por su amabilidad con nosotros y lo esperamos muy pronto. De verdad ha sido un privilegio siempre poder navegar por tus libros. La cara oculta de México, su más reciente obra, ya nos anunció que en marzo, me imagino que en España, se publicará una nueva obra y esperemos que en Colombia llegue un poco tiempo después, pero muy pronto. Así que infinitas gracias, Juanjo, y a Manuel por habernos acompañado esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, muy amables. Juanjo, muchas gracias nuevamente por el espacio, por el tiempo, y quiero utilizar la frase de el cierre del quinto caballo de Troya. Hasta muy pronto. Muy bien, muchas gracias.